Todos somos agua que piensa, somos agua que siente, somos agua que busca la luz. ¿Cuál es la tarea del agua sino rejuvenecer, sanar? Nuestra civilización está en sequía, sequía de ideas, sequía de amores, de justicia. Como 2 gotas de agua, yo soy igual a ti, aunque nos veamos distintos. Como 2 gotas de agua, venimos del mismo lugar. Como 2 gotas de agua, si nos unimos, seremos eternos. El agua siempre fluye, fluye incesantemente, desde su origen a su destino, hasta olvidar dónde acaba y dónde comienza. El agua nos nada por dentro, por eso hay que limpiar lo que nos limpia, fragante sin fragancia, sabrosa sin sabor. El agua tiene sed, sed de sorbos de vida, sed de soñadores, sed de transparencia, y solo nosotros, los sedientos, podemos dar de beber al agua. Voy rumbo al sur, hacia el Huila. La mañana soleada sobre Ibagué me sonríe cuando retomo el camino. La moto ruge con suavidad, como si también supiera que el viaje está cambiando de tono. Dejo atrás el verde espeso del Tolima y me lanzo a lo desconocido, al departamento del Huila. Tierra de sol, de historia profunda. Tierra, hasta entonces, para mí, completamente nueva. Tomo la vía hacia el sur, una carretera que serpentea entre montañas que lentamente se abren, dejando que el calor se filtre. Paso por el Espinal, con su aroma a lechona y tamal en las esquinas, y luego Natagaima, donde el Magdalena ya empieza a sentirse cerca, como una vena gruesa que palpita bajo la piel de Colombia. Las montañas se van achatando, el verde se vuelve más claro, más seco. Cuanto más manejo la moto, más me sorprende la belleza de los paisajes de mi país. Todos sabemos que Colombia es un lugar maravilloso, rico en naturaleza y ecosistemas, pero atravesarlos en moto, con esta sensación de ligereza y libertad, con el sol calentando mi espalda y el viento acariciando mi rostro, la verdad es una experiencia única, fascinante. Las carreteras están perfectas y el clima ideal. Ahora, el único objetivo es disfrutar. Estoy cruzando uno de los tantos puentes sobre el Magdalena. Entro a Aipe y poco tiempo después, un letrero. Bienvenido al Huila. Y acá siento algo nuevo. Nunca había estado en el departamento del Huila. Me desborda el asombro de pisar tierra desconocida. Saboreo esa mezcla de vértigo y gratitud. El sol ya es otro, más franco. La tierra más dorada. El aire más limpio, más directo. Como si el mundo se desnudara frente a mí. Bienvenidos al departamento del Huila. Esta tierra conjuga los extremos, el calor del desierto con la frescura de las montañas, la rudeza de la roca con la dulzura del río Magdalena. Río Magdalena, tan importante para nuestra historia en Colombia. Río que nace acá y se ensancha como una columna vertebral hacia el sur del país. Esta cercanía al río Magdalena llena de una geografía muy especial a estas tierras. Es un territorio lleno de diversidad y contrastes, calor y sequía en desiertos como la Tatacoa, pero también agua y termales sagrados, volcanes dormidos y nevados que susurran en la distancia. El café, el arroz y el cacao crecen entre los valles, pero también el arte, la poesía y la música, especialmente en forma de bambuco, que suena con fuerza en las celebraciones del Festival de San Pedro, una de las fiestas folclóricas más importantes de Colombia. El Huila me recibe con los brazos abiertos, pero también con una mirada de sospecha. Evidentemente soy un turista, un forastero en estas tierras llenas de historias, muchas de ellas, lastimosamente, historias dolorosas, porque la aparente eterna guerra en Colombia ha pasado por acá y sigue latiendo en sus montañas y praderas. La guerra deja un rastro imborrable de sangre y una manta de lágrimas, y como una tierra de guerreros se siente alerta, vigilante, emancipada y orgullosa.
Esta sensación de recelo y de cautela con la que entro al Huila no es casualidad. La cultura indígena y de resistencia campesina han tejido la historia huilense. Aquí vivieron los pijaos, un pueblo guerrero que se enfrentó ferozmente a los conquistadores españoles. Esa fuerza ancestral parece seguir viva en la gente, rostros curtidos por el sol, hospitalidad sin adornos y una relación directa con la tierra y sus ciclos. Los pijaos fueron los guerreros del centro del mundo. Antes de que la palabra Colombia existiera, antes de que se impusieran los mapas y los nombres en español, la cordillera central ya estaba habitada por este pueblo indómito. Los pijaos eran conocidos como fieros guerreros, pero más allá de esa imagen de lucha, fueron también sabios astrónomos, agricultores, artistas de la cerámica y defensores de un equilibrio con la naturaleza que hoy sentimos tan necesario. Su territorio ancestral se extendía por lo que ahora son los departamentos del Tolima y del Huila y parte del Cauca, siguiendo las venas del río Magdalena y sus afluentes. Los pijaos no tenían un solo cacique, sino una red de clanes organizados de manera autónoma, lo que les daba fuerza y flexibilidad. Cuando llegaron los conquistadores, los pijaos no se sometieron, dieron batalla durante más de 100 años, una resistencia tan prolongada y feroz que los españoles los temían y respetaban. Muchos cronistas los llamaron rebeldes invencibles. En algunos relatos se los describe como guerreros que luchaban desnudos, cubiertos solo con pinturas rituales, armados con lanzas, dardos y cerbatanas, enfrentando al enemigo no solo con valentía, sino con la certeza de estar defendiendo algo sagrado, su tierra, su dignidad, su forma de vida. Recorrer estos paisajes en moto, rompiendo el viento sobre el suelo que algún día recorrieron los pijaos descalzos, rindiendo homenaje a la madre tierra y defendiendo sus familias con sangre, me hace sentir privilegiado y a la vez confrontado. Me hace sentir que no conozco lo suficiente mi historia y que el respeto por estas tradiciones ancestrales exige de mi parte silencio y contemplación. Los pijaos no desaparecieron y aunque también sean víctimas de esta falta de apropiación cultural, que no pasa solo en Colombia sino en muchas partes del mundo, donde olvidamos las tradiciones ancestrales y se ignora la historia que nos define como latinoamericanos, más allá de esto, en algunas veredas y cabildos indígenas aún se continúa transmitiendo la lengua, el pijado o pijaíno. Se siguen celebrando rituales y se reivindica todavía su cosmovisión, marcada por el cuidado de la tierra y la memoria colectiva. Mientras más me acerco a Neiva, capital del Huila, más confirmo que el viaje no es solo territorial, es una migración del alma. Siento como si la carretera estuviera limando mis bordes, enseñándome a ir más liviano, más despierto. Luego de 200 kilómetros, Neiva apareció como una promesa de calor y sombra, la ciudad del corazón ardiente a orillas del Magdalena. Neiva respira con ritmo propio. La naturaleza se impone, rodeada de árboles, ríos y caminos. Ciudad de comida abundante y deliciosa. También de pobreza, como muchas zonas rurales del país, pero también llena de folclore y personas sonrientes y trabajadoras. Entro a Neiva, donde algo cambia. Un nuevo lugar trae consigo una nueva sensación. Mi cuerpo comienza a sentir el cansancio y ahora solo quiero encontrar un hotel. Un hotel para bañarme y cambiarme la ropa, descansar, para poder descubrir el agua sagrada y el silencio caliente del desierto. Me despierto al otro día con ganas de moto, pero también con ganas de agua. Aunque Neiva sea una ciudad nueva para mí, debo confesar que no vine aquí por la ciudad, sino por sus paisajes. El Magdalena, ese hilo sagrado que ha cosido la historia de Colombia, también cruza Neiva, como una arteria llena de memoria. Y fue ese río, no el asfalto ni los mapas, el que ahora me guía hasta Rivera. Ese amor y respeto por el agua me lleva a este pueblo pequeño al oriente del Huila, abrazado por las montañas y custodiado por una energía que no es fácil de explicar. El camino desde Neiva a Rivera es como una preparación. La carretera se estrecha, los árboles se cierran y el aire cambia. Entrar a Rivera es como entrar a un templo. Cada curva, cada subida te obliga a soltar algo.
Vine hasta Rivera porque muchas personas me recomendaron sus termales, aguas cálidas que brotan entre las entrañas del volcán muerto. Mi intención era clara: conocer, descansar y ojalá reconectar con el agua. Sin embargo, subestimé el lugar. Lo que encontré fue mucho más de lo que buscaba. Simplemente uno de los lugares más maravillosos, espirituales, acogedores y cómodos en los que he estado nunca. Llegas a los termales sin darte cuenta, con menos peso del que cargabas, y entonces la montaña se abre y los termales aparecen. Vapor elevándose entre lechos y rocas, como un suspiro antiguo que sigue vivo. Las aguas minerales y cálidas brotan de lo profundo. No hay piscina artificial, no hay concreto, solo piedra, barro, vapor y verdor. Me sumergí primero con el cuerpo, luego, sin querer, con el alma. Sentí que el agua me leía, que me envolvía sin juzgar, que no pedía nada a cambio. En su calor había algo más que temperatura, había compasión. Me quedé quieto, flotando entre las piedras, y entendí que no estaba solo, que eso que otros llaman Dios, yo lo estaba encontrando allí, en ese instante. Una presencia sin rostro, una voz sin palabras, un Dios líquido, silente, profundo, la madre naturaleza, el Tao. Rivera no fue solo un destino, fue un espejo. Me vi a mí mismo más claro, más limpio, como si el agua hubiera arrancado las capas de ruido y dolor, y debajo quedara simplemente la verdad: estoy vivo, y la vida es sagrada. Esta es una de las experiencias más espirituales y reflexivas que he tenido. Me dejé llevar por la corriente, y esta idea de dejarse llevar por la corriente de la vida, por la corriente del agua, no es nueva. Esta es la idea fundamental del taoísmo, que sí es una religión, pero no es una religión como las que solemos conocer. El taoísmo es más una forma de estar en el mundo, es una forma de vivir. El taoísmo es una sabiduría nacida en China hace más de 2000 años, atribuida a un sabio legendario llamado Lao Tse, quien escribió el Tao Te Ching, un libro que no da respuestas, sino caminos, un libro para quien busca, no para quien ya cree tenerlo todo claro. Antes de venir hasta acá, yo ya estaba leyendo textos taoístas y poco a poco estaba encontrando un sentido espiritual en lo que el Tao nos enseña. Sin embargo, cuando llegué aquí a los termales, me confirmó que el Tao me abraza en forma de agua y que lo que escribieron los antiguos pensadores chinos era cierto. En el Tao no hay dogmas, ni iglesias, ni jerarquías. Solo hay una invitación: fluir con la vida, dejar de resistirse, observar, confiar, ser como el agua. Esta idea de ser como el agua es la lección silenciosa del Tao. Hay algo en el agua que no se puede atrapar. La tomas con las manos y se escurre. Le pones un nombre y ya ha cambiado de forma. La hierves y se eleva. La enfrías y se endurece. La dejas y vuelve a ser ella misma. Nada tan suave y a la vez tan fuerte como el agua, capaz de desgastar la piedra. El agua no tiene forma, pero se adapta a todas. No tiene voluntad, pero erosiona montañas. No tiene orgullo, pero llena los océanos. El agua fluye hacia abajo, hacia lo humilde, hacia donde nadie quiere ir, y sin embargo, lo transforma todo. El agua no busca ser más que nada, no discute con el fuego, ni pelea con la tierra. Cuando encuentra un obstáculo, lo rodea. Si la detienen, se acumula. Si la sueltan, avanza. Si la golpean, abraza. Así es el Tao. No confronta, transforma. El Lao Tse dice: el supremo bien es como el agua, que beneficia a todas las cosas sin luchar con ellas. Tal vez esta sea una de las enseñanzas más lindas del taoísmo: la confianza, la paciencia, la sabiduría para saber cuándo avanzar con el flujo de la vida. Tal vez por eso vine hasta acá sin saberlo. Entre las montañas de Rivera, mientras mi cuerpo flotaba en las aguas termales, lo entendí todo, sin entender nada. El Tao no me habló con palabras, sino con calor, con vapor, con el silencio líquido que envolvía mi piel. Y en este instante sentí que no tenía que resistirme a nada, que podía ser como el agua, maleable, libre,
viva, que podía dejar de buscar y simplemente fluir. Para terminar el video, y así, con la sencillez y humildad de quien recoge piedras hermosas en la orilla de un río, quiero compartirte 10 principios taoístas que me resuenan, no como mandamientos, sino como faros que me guían, y espero que ojalá alguno de estos principios también pueda iluminar tu camino. Número 1. Sigue el flujo natural de la vida. Dice el Lao Tse, el hombre sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao, el Tao sigue su propia naturaleza. Nada en el universo se apresura y sin embargo todo se cumple. El Tao enseña que no debemos nadar contra la corriente de la vida, sino movernos con ella, como el agua en el río, sin prisa, sin lucha, confiando en que cada curva tiene sentido, incluso cuando no lo comprendemos aún. Déjate llevar, suelta ese dolor al que te aferras y deja que la vida, el Tao, te dé lo que te hace falta y te quite lo que te sobra. Número 2. Menos hacer y más ser. El Tao nos habla del Wu Wei, un concepto difícil de traducir, pero que podríamos entender como acción sin esfuerzo forzado. Hacer lo necesario, sin obsesión por el resultado. Estar presentes, no ocupados. No todo necesita ser empujado. A veces basta con permitir, con ceder, con no hacer. Número 3. Conócete sin imponerte. Dice el Lao Tse, conocer a otros es sabiduría, conocerse a sí mismo es iluminación. La verdadera transformación no viene de cambiar lo que somos a la fuerza, sino de comprendernos y aceptarnos profundamente. El Tao invita a mirar hacia adentro, no para juzgarnos ni domesticarnos, sino para reconciliarnos con nuestra propia naturaleza. Número 4. Acepta los ciclos. El Tao nos recuerda que todo nace, crece, se transforma y muere. Así como el día se convierte en noche, el amor en despedida, la juventud en vejez. Aceptar los ciclos es vivir con humildad, es soltar el control y rendirse ante el misterio. Número 5. La suavidad vence a la dureza. La fuerza no siempre está en la rigidez. El agua, que fluye silenciosa, es capaz de atravesar la piedra. Ser suave no es ser débil, es tener la sabiduría de ceder cuando es necesario, sin perder la esencia. Número 6. Vive con sencillez. Reduce el ego. Modera tus deseos. No estoy haciendo una apología a la pobreza o a la precariedad, sino a la libertad. El Tao enseña que cuantas más cosas deseamos, más sufrimos. No es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Es vivir con lo suficiente, agradecer lo que hay y no enredarse con lo innecesario. Menos equipaje, más camino. Número 7. Escucha más de lo que hablas. Dice el Lao Tse, el que sabe no habla, el que habla no sabe. El Tao valora el silencio, porque en él habita la comprensión. No es callar por miedo, sino por sabiduría. Escuchar al mundo, a los otros y a uno mismo, sin necesidad de llenar el espacio con ruido. Hablar solo cuando sea necesario y con verdad. Número 8. Sé uno con la naturaleza. No estás separado de la montaña, ni del río, ni del árbol. Eres parte del mismo tejido que respira y pulsa. El Tao nos enseña que cuando dañamos la naturaleza, nos herimos a nosotros mismos. Y cuando la cuidamos, nos curamos. Número 9. Confía en el vacío. Dice el Lao Tse, vacía tu mente de todo. Deja que tu corazón esté en paz. Observa cómo todo surge y florece, y después regresa a la fuente. El vacío no es carencia, es espacio fértil, es silencio creativo. En el Tao, el vacío permite el nacimiento de todo. Así como una taza es útil por el espacio que contiene, nosotros también necesitamos momentos de nada para volver
a ser. Y número 10, no busques la perfección. Dice el Lao Tse, el sabio no se exhibe y por eso brilla, no se justifica y por eso resplandece, no se impone y por eso sobresale. La perfección es una ilusión que nos aleja de la vida. El Tao nos dice que todo es cambio y que la armonía no se alcanza dominando todo, sino aceptándolo. La belleza está en lo que es, no en lo que debería ser. Dejo los termales de Rivera. Mi cuerpo aún conserva el eco del agua caliente, como si el alma se resistiera a abandonar ese abrazo mineral. Sentía una paz serena, algo se había movido dentro de mí, algo se había desprendido, como si esa agua hubiese lavado no solo la piel, sino una parte antigua, endurecida de mi historia. Mientras la moto volvía a rugir y el camino serpenteaba hacia el norte, supe que este viaje ya no era el mismo, porque yo ya no era el mismo. En Rivera había aprendido a soltar, a no entender, a flotar. Sin embargo, algo me llamaba desde lejos, un lugar sin agua, sin sombra, un paisaje donde el silencio se vuelve piedra y el tiempo polvo, el desierto de la Tatacoa. El desierto de la Tatacoa es uno de los lugares turísticos más conocidos de Colombia. Había oído hablar de su belleza austera, de sus laberintos de barro, de sus cielos más limpios que el pensamiento y llenos de estrellas. Pero lo que me esperaba allí, en el desierto, no era solo un destino, sino una prueba. Porque si en Rivera el Tao se reveló como agua, en la Tatacoa lo haría como vacío, como soledad, como sol, como estrellas. Así que seguí, manejando mi moto, dejando atrás las montañas verdes, descendiendo poco a poco hacia el silencio y la sequía del desierto. Lo que encontré allí, lo que viví, lo que me transformó en aquel desierto, no fue casualidad. Enfrenté uno de mis miedos más profundos y abrí los ojos. Poco a poco me adentro en el desierto y ya no hay vuelta atrás. Te lo muestro en el próximo capítulo. Un saludo.